Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente, una precisión. Le hago esta pregunta antes de que registrara usted la comparecencia solicitada para informar sobre la cuestión que nos ocupó de la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque la preocupación de mi grupo político no es lo que ha pasado con la sentencia, que ya lo explicamos, sino otras cuestiones como es el Pacto Nacional del Agua. Y me explicaré por qué es la preocupación. En primer lugar, se produce la situación de revisión del Pacto Nacional del Agua en un momento donde hay cierto pánico. A mí me han enseñado siempre en las oposiciones que nunca se puede legislar bajo los efectos del pánico. Digo pánico porque hay una situación de sequía importante en España y empiezan a aparecer tensiones considerables, primero. Y en segundo lugar, se produce esta revisión del Pacto Nacional del Agua con una situación nueva o diferente en el Congreso de los Diputados, donde va a ser más difícil llegar a acuerdos políticos porque hay intereses más acentuados en lo que respecta, y aquí se ha visto, en las políticas del agua. Vaya pues esa primera consideración. Las prioridades que marca el Ministerio, usted estuvo en la jornada en la revisión del Plan Nacional del Agua: déficits hídricos, en primer lugar; segundo, riesgos de inundaciones, cuestiones ambientales y gobernanza del agua. Yo lo que me quiero asegurar, y tenemos que asegurar, que aquí, con el mandato estatutario, los poderes públicos aragoneses, los poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo, que somos nosotros, vamos a velar porque se cumpla ese número de lotería mágico de Navidad: 19.725, artículo 19, artículo 72 y disposición adicional quinta. Está claro que no me voy a extender porque no me queda tiempo. Pero, tal y como usted planteó ayer la cuestión, habló de que vía constitucional se pueden tocar las competencias. Eso va a largo plazo. En segundo lugar, habló de la bilateral, que eso está ahí y ahí se puede avanzar cuando se convoque. Y habló de un nuevo proyecto de ley de aguas de Aragón. Lógicamente, ese proyecto no se puede traer aquí a lo mejor en 2 meses o en 1 mes, porque es un tema que hay que hacer un esfuerzo legislativo para adaptar la sentencia y abrir alguna vía más, como le han pedido los grupos que le apoyan. Bien, reivindico desde aquí que igual hay que abrir, puesto que a los grupos que se han incorporado a la Cámara en la última legislatura les crea sarpullido el antiguo Pacto Nacional del Agua, igual hay que abrir el nuevo Pacto Nacional del Agua en Aragón, en esta Cámara. El Gobierno tiene que hacer su función. ¿Y por qué lo digo? Porque el Pacto Nacional del Agua, señor presidente y señorías, ha puesto en valor, desde el año 92, ha puesto en valor Valdepatao, San Salvador, Iesa, Almudévar, Viscarrués, La Loteta, obras hidráulicas que han permitido que en esta comunidad autónoma se produzcan alimentos para 10 u 11 millones de habitantes, que haya 38.000 agricultores con posibilidades y haya más de 13.000 empleos en las más de 1.000 empresas de la industria agroalimentaria, y haya empresas con usos turísticos del agua, y haya empresas papeleras que han venido a Aragón por las aguas, y usted conoce bien esos temas. Con lo cual, yo lo que le propongo es que, como siempre Aragón ha tenido entre la Constitución y el Estatuto, para que los ciudadanos aragoneses, representados aquí todos por los grupos políticos que tienen representación en Madrid y otros no tenemos, tengamos otro paraguas para ir a negociar todos a Madrid en ese futuro Pacto Nacional del Agua las cuestiones estatutarias que nos ordena el Estatuto. Y por eso le digo que viene a la ley, avancemos en la bilateral, pero abramos ya para ver si somos capaces de la vieja política que llegó a esos consensos del Pacto del Agua, que parece que se pone en cuestión, a ver si esta nueva política permite que hagamos ese nuevo Pacto del Agua en Aragón, para que tengamos un horizonte de trabajo, un escudo para los que son aragoneses, pero dependen de decisiones políticas de sus partidos nacionales, y así podamos tener
una guía de trabajo, una hoja de ruta política, con el amparo que establece el Estatuto a estas Cortes de velar por nuestros derechos, y también técnica con esa ley que permite, pues lógicamente esa nueva ley que permitirá aclarar todas las cuestiones que surgieron ayer. Muchas gracias.